Muy buenos días de Dios, bienvenidos a la fiesta de Santo Tomás, Apóstol, 3 de junio de 2020. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo estén siempre con todos ustedes. Señor Jesús, tú que viniste a congregar a las naciones en la paz del reino de Dios, Señor, ten piedad. Señor Jesús, tú que vienes en palabra y sacramento para fortalecernos en la santidad, Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú que vendrás con gloria para la salvación de tu pueblo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. A ver si podamos rezar la gloria juntos. ¿Necesitan hojas? Aquí están. No está. Ya, aquí están. ¿Listo? Okay. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, alegrarnos por la festividad del Apóstol Santo Tomás, para que siempre nos ayude con su protección y para que creyendo tengamos vida en el nombre de aquel a quien él mismo reconoció como Señor Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, es Dios por los siglos de los siglos. Tomen asiento, por favor, para las lecturas de la Biblia que la Iglesia ha escogido para la misa de hoy. Primera lectura. Ustedes han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos, son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios, porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Sobre Cristo todo el edificio se va levantando bien estructurado para formar el templo santo en el Señor. Y unidos a Él también ustedes se van incorporando al edificio por medio del Espíritu Santo para ser morada de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Tomás, tú crees porque me has visto, dice el Señor. Dichosos los que creen sin haberme visto. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor está con ustedes.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y le dijo, la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás, aquí están mis manos, acércate de ellos. Trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando si no cree. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. La palabra del Señor. Toma asiento, por favor. Son la primera lectura, se supone que se escogió porque mencionó apóstoles. El tema de la lectura es para los paganos, los no judíos, que se han convertido a ser cristianos. Y Pablo quiere decir, bueno, los judíos, el pueblo elegido de Dios, pero ustedes, muy a la margen. Pero ahora, por Jesucristo, han llegado al centro del amor de Dios, al centro del proyecto de Dios. Entonces, considérense privilegiados por ser discípulos de Jesús. El Evangelio hoy día, ustedes conocen ese Evangelio, y cada año cuando predico sobre eso y las dudas, recibo más agradecimiento de la gente a salir de la iglesia que cualquier otro día del año por tocar el tema de la duda, fe y religión. No voy a tocar ese tema hoy día. Voy a tocar el tema de, a mi parecer, es un poco, hubiera preferido otro evangelio para presentar a Santo Tomás, porque enfocar en este evangelio de sus dudas no nos muestra cómo es en otra parte del evangelio. Como le dije, ustedes conocen esta historia de Tomás las dudas. Duro que recuerden otro evento. A ver, cuando Lázaro está enfermo, muy buen amigo de Jesús. ¿Recuerdas, Tomás, en este relato? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo Tomás? La situación es que su hijo es su amigo y bien cercano, él, Lázaro y Marta y María. Jesús iba a esa casa con frecuencia para descansar. Está bien grave, bien grave. Y Jesús no va a visitarlo. Y eso confunde porque los apóstoles y otros discípulos han visto varias sanaciones. No va a sanar a su buen amigo. Pero los apóstoles no querían ir porque estaban tratando de matar a Jesús, sus adversarios, y el camino, varias oportunidades de matarlo lejos de las muchedumbres que los hubiera protegido, pensaba. Pero Tomás dice, no, vamos y morimos con él. Así es lo que va a ocurrir. Y Tomás, según las tradiciones de la iglesia, ha viajado más lejos que cualquier otro apóstol. Y por varios países bien peligrosos hasta hoy día. Hasta India, la iglesia de India, se considera fundada por el apóstol Tomás. Imagínense los países que uno tiene que cruzar para llegar a India.
en aquella época o en esta época. So, un hombre bien fuerte y bien apasionado, un poco como Pedro, pero no parece que tenga interés en estar encargado del grupo. So, claro pues, lo honramos y también no solamente por fundar esas iglesias, pero también ayuda de gente todos que tenemos dudas en algún momento sobre unas partes de nuestra fe o toda nuestra fe. Y también nos presenta con la declaración más fuerte y más clara sobre Jesús en todo el Evangelio de San Juan. Y hay que recordar, San Juan escribió su Evangelio después de otros. Entonces, la gran mayoría nunca había tenido una experiencia personal cuando Jesús estaba en la tierra. So, un buen mensaje para los nuevos creyentes que no habían visto a Jesús, pero lo experimentaban en la iglesia, en la Eucaristía, en su oración personal. Abrimos nuestros corazones para compartir unas oraciones con Dios. Oremos para que podamos seguir el buen ejemplo de Santo Tomás cuando comencemos a tener dudas sobre algunos aspectos de nuestra fe. Por eso roguemos al Señor. Oremos también que podamos ser tan animados y entusiasmados como Tomás en proclamar, evangelizar, reconciliar, expresarnos. Por eso roguemos al Señor. Y oremos por la iglesia mundial, y cuando celebramos una fiesta de los apóstoles, hay que recordar que hombres sencillos y de un país tan pequeño, pero motivados por Jesucristo, viajaban a varias partes del mundo, casi todas las direcciones que ellos en aquella época conocieron. Por eso roguemos al Señor y las intenciones de sus corazones. Roguemos al Señor. Y ofrecemos todas nuestras oraciones por Cristo nuestro Señor. Quisiera recordarles que mañana, 4 de julio, a las misas sábado y domingo en la tarde, a las 7 en inglés sábado y 8:30 de la tarde español, domingo 7 y 8:30 en español. Y no necesitas boleto este fin de semana, llegar así nomás. Estamos en el jardín aquí, al costado de la iglesia. Bendito sea el Señor Dios del universo para este pan, fruto de la tierra del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y representamos. Él será para nosotros pan de vida.
Por vestir esta agua, este vino, haz que compartamos la divinidad de quien se quiere participar de nuestra humanidad. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y lo representamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito, nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio sea agradable a Dios Todopoderoso. Al conmemorar la confesión de fe del Apóstol Santo Tomás, te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza para darte así el culto que mereces. Y te pedimos humildemente que cuides de nosotros los dones que de ti hemos recibido por Jesucristo nuestro Señor. Y el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestra deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque cimentaste tu iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que Él fuera en el mundo signo permanente de tu santidad, y anunciar a todos los hombres tu mensaje de salvación. Por eso, ahora y siempre, con toda la multitud de los ángeles, te celebramos llenos de profunda devoción y te aclamamos diciendo, Santo, Santo. En el cielo, santo es el Señor. Santo, santo. En el cielo. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Gloria en el cielo, Gloria a Dios. aquí en la tierra. Paz y amor entre los hombres. Gloria, gloria a Dios. Santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo eres verdad, Padre, con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrecen tu honor en sacrificios sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques para el mismo Espíritu esos dones que hemos separado para ti, de manera que se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar esos misterios. Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo. Lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo. Y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos la acción de gracias del sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, reconoce a la víctima, por cuya inmolación consiste de devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo, un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, los esposos salvos, los apóstoles y los mártires, San Ignacio de Loyola, miembros de Rocher y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre,
que es víctima de reconciliación. Traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma la fe en la caridad de tu iglesia peregrina en la tierra. A tu servidor, el Papa Francisco, nuestro obispo José. Al orden episcopal, los presbíteros y diáconos, a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que es congregada en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Jesucristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Oremos como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternamente la paz. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, de todos los invitados a esta cena del Señor. El cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo os guarden para la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, en este sacramento hemos recibido verdaderamente el cuerpo de tu unigénito. Concédenos que lo reconozcamos por la fe como Dios y Señor nuestro, y también lo confesemos con las obras y con la vida, a ejemplo del apóstol Tomás, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes.
Inclínense para recibir la bendición de Dios. Que Dios que los ha edificado a ustedes sobre el cimiento de los apóstoles, por la intercesión gloriosa de Santo Tomás, se digne bendecirlos. Amén. Que Dios les conceda ser testigos de la verdad ante el mundo, el mismo que los enriqueció con las palabras y ejemplos de sus apóstoles. Que puedan llegar a la patria eterna por la intercesión de aquellos cuya palabra los ha hecho mantenerse firmes en la fe. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, desciende sobre ustedes, permanezca para siempre. Podemos irnos para ser emisarios del mensaje de Jesús.